y hoy tenemos a una traductora entre nosotros, aunque ha hecho muchas cosas también. Bueno, os voy a presentar a Reyes Bermejo, para los que no la conocéis. Ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca. Es traductora y correctora de manera autónoma desde 2003. En los últimos años su trabajo se ha ido especializando en el mundo audiovisual, como por ejemplo en la producción de audiolibros y audioguías, en la supervisión lingüística de documentales y la traducción audiovisual para diversos estudios y empresas. No solamente es traductora, sino que también es profesora de traducción audiovisual en la Universidad Pontificia de Comillas e imparte varios cursos a niños sobre traducción audiovisual en una escuela de aplicaciones profesionales del lenguaje. Y también colabora con otras universidades y asociaciones profesionales españolas y es la responsable de la sección de traducción audiovisual de La Linterna del Traductor, que es la revista de la Asociación Española de Traductores, correctores, e intérpretes, que se conoce con las siglas de ASETRA. A ver si no me trabo. Bueno, esto es un currículum, supongo que muy, muy resumido, pero yo creo que recoge, ¿no, Reyes, lo que tú haces o todas estas labores, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que aquí, si hay gente del gremio, somos todos un poquito hombres y mujeres orquesta. Eh, Uh -huh. por poco que te muevas y tal, pues empiezan a surgirte proyectos, un poco para diversificar. Lo de la docencia acaba llegándote porque cuando ven que eres un profesional ya sentado en el mercado te empiezan a ofrecer impartir clases porque les interesa que el profesorado, los docentes estén en contacto con el mundo laboral. Creo Uh que es -huh. muy interesante y es muy importante. Sí. Y bueno, pues eso, luego en contacto con el mundo de la profesión y del gremio, pues acabas teniendo contacto también con las asociaciones y bueno, te van surgiendo proyectos y luego los propios clientes hacen boca a boca y cuando tienen un proyecto que a lo mejor es tangencial a lo que ya estás haciendo con ellos, pues les parece que tu perfil puede funcionar y te proponen. Yo por ejemplo, lo que tenías ahí al principio de la producción de audiolibros y audioguías, Uh eso -huh. fue un cliente para el que yo hacía corrección editorial. Uh -huh. Y bueno, empecé primero como traductora de a pie, luego empecé a ser revisora, luego empecé a llevar equipos y luego ya montaron una especie de departamento de sonido y me dijeron que si yo me animaba y yo me formé sobre la marcha. A mí me pusieron con un técnico de sonido Uh -huh. y ellos ya sabían que yo no tenía experiencia en eso, pero sí que pensaban que podía tener las mimbres y las habilidades y las actitudes necesarias. Uh -huh. Y yo me lancé, dije, bueno, yo con vuestra confianza me lanzo y además es una cosa que me apetece muchísimo. Y como ya ahí empecé a saber de estudios de sonido, pues al final otro compañero mío de la promoción de la universidad me empezó a ofrecer que le ayudara con sus traducciones audiovisuales por aquello de que me vinculó con la cosa de grabaciones, ¿no? Y Claro. ahí también sobre la marcha con el propio cliente y con este compañero y tal, empecé a aprender, acabé supervisando documentales en un estudio de doblaje Uh -huh. y luego, claro, pues eso me ha ido llevando a tener clientes, pues eso, haciendo audioguías. Ahora hago incluso, coordino y gestiono proyectos de cero que tengan que ver con el sonido y con el audio. Uh -huh. Pues yo qué sé, he trabajado en un montón de variantes de lo de los audiolibros. Entonces, al final, pues es un poco una cosa lleva a la otra y acabas teniendo un poco las herramientas para hacer muchas cosas distintas, vinculadas entre sí y que al final acaban siendo más o menos lo mismo, ¿no? Que es el lenguaje, la comunicación y el saber trabajar con un determinado tipo de profesionales, ¿sabes? Claro. Entender cómo se trabaja en un estudio, cómo trabajan los actores, cómo trabajan los técnicos, qué necesitan, ponerte en la piel del espectador, oyente o lo que quieras, usuario. Uh -huh. Entonces, al final, pues acabas haciendo muchísimas cosas, ¿sí? Sí, sí, no, pero está muy bien, porque Y claro, está es muy una... bien porque cuando te falla, esto es lo de tener muchos caños de ingresos y muchas tal. Cuando te falla una cosa, un sector o un tal, pues siempre hay otro cliente u otra vertiente que puedes seguir Sí, sí, no, pues la verdad es que sí, explotando. sí, sí, me estoy quedando muy, muy asombrado, ¿no? De toda esa amplitud con la que abarcas. Bueno, pues la conversación de hoy, si te parece, va a girar en torno a, o sea, una primera parte, vamos a decir, sobre qué es la traducción audiovisual. Sí que es verdad que al parecer entre los oyentes, asistentes, pues sí que puede ser algo como
como ya conocido, pero bueno, yo creo que siempre está bien recordarlo y puede haber alguien, digamos, ajeno a este mundo y que le venga bien, bueno, saber qué es la traducción audiovisual, ¿no? Pues a mí, mira, te hago la pregunta. Yo voy a empezar por una cosa que tenía que empezar por el principio, que es agradeceros desde doblaje de canciones y tal, que me hayáis invitado y que os intereséis, hayáis ampliado y abierto el abanico para interesaros de más allá del trabajo de los actores de doblaje o de los cantantes, en vuestro caso, de las canciones de doblaje y demás, porque somos el comienzo de la cadena y muchas veces se nos obvia, ¿no? Efectivamente. No voy a volver a hablar de lo de la invisibilidad de las cosas, porque es verdad que en realidad casi todo nuestro trabajo es muy invisible, también el de directores de doblaje, ajustadores, actores de doblaje y demás, pero yo creo que el nuestro un poquito más incluso. Y lo más alucinante es que es dentro de la propia cadena de trabajo. Eso es lo más curioso, porque fuera entre los espectadores y la gente ajena al mundillo, pero hay muchas veces que escuchas a directores de doblaje y a actores de doblaje que parece que los textos se traducen mágicamente solos, ¿sabes? Como que no hubiera una persona ahí. Y no se fomenta mucho, que eso afortunadamente va cambiando poco a poco, no se fomenta mucho la comunicación entre todos los eslabones de la cadena, todo en aras de la calidad del producto final, ¿eh? No lo digo por nada. Ya, eso tendría que ser así, ¿no? O sea, claro. Digamos, esto es, digamos, una labor de equipo. Eso redundaría en beneficio de todo el mundo. El otro día estuve también en unas quedadas virtuales que están haciendo en Atrae. También soy socia de Atrae, por cierto, que es la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual, como casi todos sabréis, supongo. Sí. Y justo se hablaba de eso, es que si a mí me dice el director de doblaje que cada vez que estoy poniendo macho, él lo cambia por tío, pues yo le ahorro el trabajo ya y directamente le pongo tío cada vez. Claro, sí. Y nos ahorramos trabajo todos, ¿sabes? Entonces es como, pues esas cosas estarían fenomenal. Bueno, que me desvío, vale. La traducción audiovisual, pues obviamente, sí, como bien dices, yo creo que todo el mundo más o menos lo tendrá claro, pero muy rápidamente es obvio, ¿no? Es la traducción de productos audiovisuales, como su propio nombre indica. Todos creo que sabemos que, o sea, que para ello tienen que ser productos que lleven imagen y sonido. Y luego hay una pequeña excepción, supongo que más o menos todos conocéis las modalidades que hay, que es el cómic, que sonido no lleva, pero se sigue considerando audiovisual por la importancia de la imagen y la interacción de la imagen con el texto y el hecho de que tienes unas limitaciones también, porque una de las cosas que caracterizan la traducción audiovisual es eso de que se la llama subordinada, es decir, que tiene una serie de restricciones, y en el caso de los cómics, pues es el espacio de la viñeta, el dibujo de la viñeta, el espacio del bocadillo y demás, ¿no? Y bueno, sabemos que también están ahí los videojuegos, está todo el campo de la accesibilidad, que además es un mercado en auge súper interesante, y que a veces no es siquiera traducción, porque hay veces que simplemente, yo qué sé, la audiodescripción para ciegos puede ser de un producto en español y la audiodescripción que se hace también es una pista en español, no hay traducción de por medio, ¿no? Y luego creo que las más importantes, las principales, que son el doblaje, la voz superpuesta y la subtitulación, y son las principales, es justo a lo que yo me he dedicado y lo que más he hecho. Sobre todo, que supongo que ya hablaremos de eso, una de ellas en concreto, pero vamos, hago las tres. Sí. Y creo que en ese caso lo importante, que yo me he decantado más por la voz superpuesta, y la diferenciación fundamental entre el doblaje y la voz superpuesta es el hecho de que el doblaje se suele utilizar para productos de ficción, o sea, para guiones que un guionista ha creado, y la voz superpuesta se suele usar más cuando son productos sacados de la realidad, ¿no? Cuando el metraje, lo que estás viendo es o un reportaje o un documental, algo grabado y sacado de la realidad, un testimonio o algo documental, como su propio nombre indica, ¿no? ¿Y cuál es, o sea, tú has ejercido, digamos, que la traducción para esos tres campos, ¿no? Para el doblaje, para la voz superpuesta y para subtitulado. Sí. ¿Cuál sería la ventaja y la desventaja de cada uno, o lo mejor que tiene cada uno y lo peor que tiene cada uno, si se comparan, ¿no? ¿Con respecto a qué? ¿Al trabajo nuestro o con respecto al espectador o a la...? Bueno,
pues a vuestro trabajo y al del espectador también. Digo, si Vale, te parece, ¿no? vale. Sí, por ver un poco Pues, sí, las dos bueno, perspectivas. supongo que todo el mundo sabe en qué consisten más o menos. O sea, los Ah, formatos son muy similares. En el caso del doblaje de la superpuesta, lo que nosotros tenemos que producir es muy similar y solo difieren en cosas muy pequeñitas que tienen que ver con eso de que somos el primer eslabón de una cadena y lo que hacemos es la herramienta de trabajo de quienes vienen detrás. Es decir, el director de doblaje en el caso del doblaje, que en el caso de la voz superpuesta no suele haber un director, como mucho hay una especie de revisor y poco más. Y los actores de doblaje en el caso del doblaje, o los locutores, que ni siquiera se llegan a considerar actores de doblaje, porque no hay interpretación dramática, digamos, claro, en el caso de la voz superpuesta. Entonces, el doblaje tiene... la dificultad del doblaje yo diría que es que tiene suma dificultad en cuanto a la oralidad, en cuanto a los giros, en cuanto a las jergas, es algo mucho más creativo, si quieres, ¿sabes? Eso, está sujeto al guión que alguien ha creado un poco para su lucimiento o para reproducir como hablan en determinados lugares o determinados grupos sociales o determinadas épocas o lo que sea. Entonces esa es una dificultad muy grande de la que la voz superpuesta no está exenta, porque eso puede pasarte igual. Pueden estar haciendo un reportaje también en un barrio de Baltimore, rollo de Wire, y encima ahí no hay guión, con lo cual ahí hablan los del barrio como les da Dios a entender. Pero en el caso de la voz superpuesta, sobre todo, porque en su mayoría, aunque haya muchos posibles formatos, pero bueno, en casi todos pasa, suelen ser muy, muy especializados, suelen tener todavía más terminología especializada de cada campo. Entonces, en el caso de los documentales, te toca estudiar muchísimo el tema y convertirte en un experto express del tema en cuestión, porque estás traduciendo a un geólogo, o estás traduciendo a una bióloga, o estás traduciendo a expertos en lo que sea, en ajedrez, o sea, o en tuning, o sea, me da lo mismo, ¿sabes? Que tampoco hace falta que sea una cosa de un campo del saber de rollo ensayo académico, pero de cualquier cosa de esas te tienes que meter como... Y ya digo, o sea, pueden ser documentales, pero también puede ser un reportaje o puede ser un vídeo corporativo en el que te explican cómo producen no sé qué tipo de cerámica y qué procesos industriales se utilizan y qué materiales y qué tipo de minerales son más adecuados para hacer las incrustaciones de no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo diría que esas son las dificultades fundamentales de cada uno de ellos y luego ya en la subtitulación entra toda la cuestión técnica, toda la historia de saber los parámetros de configuración, los criterios, las normas, todo esto de manejar pues, las velocidades de lecturas, el máximo de caracteres, cuando ya estás localizando los subtítulos, es decir, cuando ya no solamente los traduces, sino que esto de localizar, que es o pautar, o todo esto que ahora tiene 27 nombres, spotting, queuing y todas estas historias, también tienes que saber cómo cortar, eso es decidir dónde entra y dónde sale cada subtítulo, entonces tienes que saber cómo cortar, ¿no? Digamos, el texto en subtítulos con una serie de criterios. Sí, perdona, eso es una labor, o sea, quiero decir, ¿eso es un trabajo en sí o el traductor de un guión para doblaje puede o suele hacer la subtitulación? Bueno, no tiene por qué ser el mismo. A veces es el mismo por eso te y decía. otras veces no. Y hay traductores que te dicen que solo hacen doblaje o que solo hacen subtítulos y hay otros que hacen de todo. Y hay veces que sí que lo que hacen es utilizar la traducción para doblaje y dársela al que va a subtitular y decirle que cree los subtítulos a partir de ella. O sea, todas esas posibilidades existen, sí. Y en la subtitulación, ya te digo, o sea, aparte de la cosa técnica y tal, pues se sigue viendo. Yo, por ejemplo, cuando hago subtitulación, la hago más de vídeos corporativos, de documentales y cortometrajes, ¿sabes? Que de pelis. Y entonces sigue teniendo los mismos problemas o las mismas dificultades, añadido el que hay que reducir un montón más. Claro, obviamente. Con lo cual ya, si encima el geólogo te está hablando de esquistos y geolitas y no sé qué, y te tiene que caber el término porque ese no hay sinónimo que valga, porque eso es de una precisión exacta, pues búscatela, ¿sabes? O sea que... Pero ¿cómo te la buscas?
O sea, Ah, cómo te pues, buscas la pues vida justamente? eso, eso es lo que está en el sueldo, ese es tu trabajo. Hay muchas Claro. veces me hace mucha gracia porque cuando doy clase y cuento lo que tenemos que hacer y a veces digo que hay cosas que hay que sacar de oído porque no vienen en el guión o que tú tienes que intuir que hay una cita de algo, que eso probablemente sea una cita literaria o de la Biblia o no sé qué y tal, se me quedan a veces como mirando así flipados los alumnos y me dicen, pero eso cómo se paga, pero eso por eso te pagan más, ¿no? Pero ¿y eso cómo se...? Y yo, no, eso es parte del trabajo. O sea, si de repente tú estás haciendo una serie y les da por hacer un capítulo en rima, ni te pagan el doble, ni te dan el doble de tiempo, ni nada, ¿sabes? Es como, eso va en el sueldo y eso es el trabajo. Ya, 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 ya. Sí. Pues mira, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades son necesarias para desempeñar estos trabajos, ¿no? De los que estás hablando? Y sobre todo, quizás de la traducción para documentales o voz superpuesta, subtitulados. O sea, Bueno, ¿cuáles son yo las creo que cualidades? son comunes, ¿eh? Para todas ellas. Sí. Sí, ¿cuáles son las cualidades? No sé, según tú, que tiene que tener un traductor Pues mira, yo creo que, o y la además persona. esto como que nos reúne en el ser traductores Ujú, antes de que uno piense en ser traductor. Creo que lo que nos aúna a todos y ujú, nos caracteriza es que somos gente muy curiosa. Tienes que tener curiosidad e interés por todo. está claro. O sea, es como, mira, estaba diciéndolo Cristina, curioso. Eh, es como, quiero decir, yo pego la hebra, a mí me gusta mucho hablar, o sea, nosotros nos pasamos el día aquí solos, encerrados y tal, y parece que somos gente solitaria y no sé qué, y por mi experiencia, aunque hay mucho juevero también, pero en general somos también gente muy sociable, y es eso, es como te interesa la gente, te interesa lo que tiene que contarte, cómo te lo cuenta, porque no solo nos fijamos en los temas, a mí me apasiona que alguien me diga lo que se dedica, y ¿sabes? Y me cuente, y yo me pongo a preguntarle pormenores de tal y ay, ¿qué instrumental utilizas y cómo se llama y no sé qué, pero luego también me fijo mucho en cómo habla la gente. Esta cosa de tener la antena todo el rato puesta, interés por... casi todos llevamos o una libreta o algo o unas notas en el móvil para anotar expresiones que vimos por ahí y nos fijamos en cómo dice la gente las cosas y tal. Por supuesto, interés por la lengua y por el manejo profesional de la lengua y por formarte en eso, ¿no? Y por la lingüística y tal, incluso por las curiosidades y los caprichos de la lengua y todo eso. Y tal, eso es estupendo. Y luego, Muy bonito, sí. hay que tener mucha capacidad para documentarse, como hemos dicho. O sea, para mí esto es como seguir siendo estudiante toda la vida. Es lo más parecido a seguir estudiando para un examen. Pero en vez de estar estudiando para un examen, estudias para resolver el sudoku que es ese texto para ti que tú no tenías ni idea de, yo qué sé, yo por ejemplo, Además, por una de ejemplo. las traducciones de las que mejor recuerdo, guardo y tal, fue una que hice sobre lo que ocurrió en la sala de máquinas del Titanic, que era una serie de Sí, dos sí. documentales, me parece. Estaba como, mira, Cuéntanos, cuéntanos. esa, justo. Estaba dramatizada y tal, pero no dejaba de ser un documental. Y ahí me tuve que estudiar el sistema de propulsión del Titanic, tuve que aprender sobre barcos de vapor, acabé llamando a la escuela de oficiales de la Marina Mercante para hablar con alguien y al final me acabaron poniendo en contacto porque yo no llegué a hablar con él, pero le pasaban la información a un octogenario que era el único que ya sabía de barcos de vapor. Claro. Y entonces tienes que estudiar muchísimo, documentarte un montón y tener muchos recursos, conocer muchísimos recursos y muchas herramientas, saber siempre dónde buscar y buscar la fuente más fiable además. Y es Sí, por eso, ejemplo, y llegar a no tener vergüenza y llamar y coger el teléfono y llamar a donde sea. claro, es que eso te iba a decir, porque ahora con Internet pues, parece como que está todo muy a mano y que hay mucha información, pero igual hay demasiada información, hay que Claro. hacer una criba, es muy complicado. ¿Cuál es la información veraz y cuál no es tan veraz? Y luego saber dónde buscar es lo fundamental. Entonces, pues bueno, si tienes algunos teléfonos a Exacto. los que llamar pues para pues con tal asociación o con tal persona, claro, que es la que Sí, te va a dar además, la información exacta, ¿no? claro, es que la cosa no es llamar a donde sea, ¿sabes? Al Museo de Ciencias Naturales y decirle, cuéntame todo lo que sepas sobre las... No, no, es que después de que tú has estudiado y te has mirado todo y has ido a tus fuentes más fiables y no sé qué, te sigue quedando la duda de qué diferencia hay entre esto y esto, por qué yo veo que usáis... Hice, por ejemplo, otro sobre los orígenes de la humanidad y hablaban todo el rato de los homínidos y de los homininos. Porque resulta que ahora, antes los homínidos, como supongo que todos sabéis, engloban
no solo al ser humano, no solo al Homo sapiens, sino también a algunos primates, ¿no? Y como ahora se están descubriendo restos de otras especies del género Homo, los han querido englobar en otra nueva categoría, pero esto es súper reciente. Entonces yo encontraba algunas publicaciones de científicos que habían empezado a crear esta nueva categoría, pero era tan nueva que tampoco había mucha información. Y en algunos ponía homininos y en otros ponía homíninos con tilde. Y yo veía en fuentes igual de fiables ambos términos usados. Y yo estaba, además, me acuerdo perfectamente, con un documento de un artículo científico, que era como mi mayor fuente de información, de un tal Antonio Rosas. Entonces yo acabé, para aquello de que no conseguía, además escribí, me acuerdo que por Twitter, a Arzuaga, a varios museos antropológicos y no sé qué, y arqueológicos. Claro, sí, sí. Claro, porque eso es otra cosa buenísima que tenemos ahora, que tú puedes, yo ahora puedo escribir a la gente que sale en el documental que estoy traduciendo. Claro, sí, sí. Directamente, si están vivos, claro. Claro, A veces tardan tanto en contestarte, pero vamos, Ser David Attenborough, que está ahí, tiene Twitter. ¿Sabes? O sea, que en un momento dado le puedes decir, estoy con tu docu de tal, ¿qué dices aquí que no lo entiendo? ¿Sabes? Y entonces, bueno, con el de los homínidos y homininos, llamé al museo de, no me acuerdo, no sé si llamé primero al antropológico y me desviaron, me remitieron ellos y me dijeron, no, mejor habla con el de ciencias naturales. Y cuando llamé allí, me dijeron, te vamos a pasar con el departamento de neandertales, que es el que mejor te va a poder atender, no sé qué tal. Y cuando me cogen el teléfono me dicen, sí, hola, Antonio Rosas, dígame. Y digo, ¿cómo? O sea, llegué a hablar por teléfono con este hombre y le dije, no me lo puedo creer, Antonio. Digo, mira, ahora mismo soy como una groupie. Ahora mismo estoy como si hablara con Brad Pitt, ¿sabes? O sea, no te lo vas a creer. Y me explicó que él estaba abogando porque se dijera homininos para diferenciar la pronunciación de homínidos, porque cuando se dice muy rápido se podría confundir. Claro, y que entonces él y además la gente está encantada siempre de responderte, de ayudarte y de hablar de lo suyo y de que te preocupes porque eso esté bien, porque en el fondo es divulgación de lo suyo y es una maravilla, la verdad. Es que yo creo que se me nota que me entusiasma lo que hago. Sí, no sé, se te nota absolutamente entusiasmada. Oye, ¿y no te ha pasado alguna vez? Porque claro, sí que hay algunos términos que en otro idioma se pueden decir de una manera, pero que recuerdan mucho a una palabra española y resulta que no es lo mismo, que son sí, claro, los falsos amigos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, porque igual resulta que en inglés el término es tal que dices, pues es que es como en castellano, no sé qué, pero es justo lo contrario, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, ¿no? Con eso muchísimo, y además yo siempre digo que, o sea, yo tengo como una especie de máximas que les inculco, intento de inculcar a mis alumnos y tal y cual, y una de ellas es la duda metódica, o sea, duda de todo, y duda sobre todo de lo que crees saber, o de lo que te sale fácil, porque cuando te sale una palabra que no entiendes, o estás con una cosa súper críptica y súper opaca y súper tal, pues tú, claro, buscas todo y te pones como loco y tal, pero como sea una cosa así suelta que tampoco te llama mucho la atención y no sé qué, vamos, se te cuela fijo. Claro, entonces, ahí es donde se mete la pata. Claro, ¿no? tienes que tener muchísimo cuidado. Y luego hay que tener cuidado porque hay cosas que, aunque sean sinónimas y signifiquen lo mismo, puede haber una especie de falsa equivalencia en el registro. Es decir, puede que algo que estén diciendo en inglés sea un registro súper culto y en castellano no lo sea tanto, o viceversa. ¿Sabes? Yo pongo siempre el ejemplo de los nombres de la medicina que tienen formantes griegos o latinos. Para nosotros, que alguien diga, pues ahora mismo, por ejemplo, neumonía o una cardiopatía o no sé qué, lo puede decir casi cualquiera. Y sabe perfectamente lo que significa y lo manejamos con mucho tal. Pero en inglés están siempre con el lung y heart disease y no sé qué, y lung no sé cuál. Que ellos digan pulmonary o digan cardio, ¿sabes? Ya es como un registro mucho más elevado. Es alguien que ya utiliza como palabras muy cultas. Muy cultas, ya. Sí, ¿sabes? Sí, cierto. Entonces, ese tipo de tales, sí, es curioso. Oye, para volver un poquito a los documentales y ya centrarnos un poco en tu propia experiencia y o sea, lo que es tu día a día, vamos a decir, ¿no? Sí. ¿Cómo se traducen los documentales? O sea, pues en cuanto a herramientas, plazos, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo enfocas ese trabajo? Pues, bueno, a ver, ya te digo, no difiere mucho, o sea, se traduce como se traduce cualquier cosa, ¿no? En realidad. En este caso tiene el añadido de que tienes que hacer un formato específico por aquello de que es traducción audiovisual y tienes que poner los códigos de tiempo. Creo que tenéis por ahí una diapositiva que se ve lo de los códigos de tiempo y tal, que les sirven de indicación a los
a los locutores y demás. Y luego lo que te decía, tienes que tener muy buenas, muchísimos recursos y fuentes de información y tal. Ujú. Y como herramientas en realidad para traducir en general, tanto para doblaje como para voz superpuesta y tal, y documentales, solo tienes que tener un buen reproductor de vídeo con el que estés súper bien familiarizado para poder moverlo para adelante, para atrás, lo que te haga falta y pararlo y con atajos de teclado muy rápidos y tal. Y en realidad se hace con un editor, o sea, con Word, o sea, el guión, no hace falta hacer Sí, mucho es un más. texto, vamos, básicamente, sí. Claro, sí, sí, ¿Y qué sí. te iba a No. decir? Y en cuanto a los plazos, ¿os dan plazo suficiente o nunca hay Pues, tiempo suficiente porque hay que bueno, a informarse ver, tanto que no se puede? aquí pasa una cosa, que es, Mm. yo si me dejaran, yo estaría con un documental un mes Claro, y sería poco, pero a la ya, vez es que tampoco me resultaría rentable, porque por lo que pagan, ya. o sea, tenemos plazos mejores en general. Yo, de hecho, he acabado dedicándome más a los documentales. Con los documentales es con lo que uno suele empezar cuando empieza a colaborar con un estudio. Suele ser lo primero que te dan, por aquello de que, por cuestión de importancia para ellos, por cuestión de rentabilidad de la emisión y de interés de los espectadores y de audiencias y de todo eso, obviamente los documentales son como el género menor, que de menor tiene lo que yo te diga, pero No, ya, sí, ¿sabes? claro. Entonces sueles empezar por ahí y la gente luego suele escalar muy rápido a ir a hacer títulos de pelis y series de estas importantísimas y tal y cual. Yo no tengo grandes títulos en mi haber en ese sentido, ¿no? Pero fue una elección personal, porque precisamente por aquello de que los docus le importan poco a todo el mundo y nunca te van a hacer estrenos simultáneos, ni están los historiadores como locos porque van a estrenar el nuevo documental en la 2 de La Armada Invencible, te dejan más tranquilo con respecto a eso. Entonces solemos tener plazos menos apretados, que no es que no existan, pero solemos tener mucha más holgura en ese sentido. Suelen respetar mucho más nuestro criterio, ¿sabes? No trabajas de otra Sí, manera. como que No se considera tiene más. problemas de antipiratería que te estropean la imagen y que no sé qué. Lo que tenemos son materiales menos cuidados por aquello de que ya te digo qué tal, pero... Y entonces, pues plazos... A ver, yo suelo necesitar mínimo 4 días para hacer un docu. Mínimo. Bueno. Que no significa que sean los 4 días Me parece trabajando 8 poco. horas traduciendo, pero Ya, entre el día que te llega, que no te suele llegar precisamente para ponerte a las 8 de la mañana, sino que ya. te llega pues a lo largo del día. Te lo miras, te lo ves de qué va el tema, ya te vas un poco situando, empiezas a hacer las primeras documentaciones, al principio estás un poco más pez Claro. hasta que entras, incluso aunque estés haciendo uno muy sencillito, ahora estoy haciendo uno de leones y tal, que es muy sencillo y tiene muy poquitas palabras y tal, pero te tienes que meter en el tono. En este caso está narrado en plan Juego de Tronos, Ya. ¿sabes? El rey, ¿sabes? Los príncipes quieren Sí, destronar sí. al rey y no Sí, sé qué, y no que sé cuál. coges también Tienes ese que entrar un registro, poco claro. también en ese registro y en ese rollo, claro, y ver qué cosas. Ahora mismo, por ejemplo, ahí cada manada tiene como un nombre, es como las familias estas de Juego de Tronos, y cada lugar es como rollo Invernalia y no sé qué, cada lugar donde viven también tiene un nombre y tienes que respetarlo en toda la serie de docus y identificarlo para ver cómo lo llamas y demás. Oye, me surge una pregunta, Reyes, a Sí, raíz de esto, por ejemplo. ¿Se ha dado el caso de que, por ejemplo, cuando estés traduciendo algún documental sobre algún tema, no haya una equivalencia en castellano y tengas que decir, mira, sí, pues, este término lo dejo en inglés o lo claro. hago con una perífrasis porque no hay una palabra en Por español? supuesto, sí, 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 sí. Y ¿no? de hecho hay que tener cuidado, por ejemplo, porque para poder hacer perífrasis o explicaciones, si fuera un texto escrito no hay problema. Tú puedes meter notas al pie, puedes meter paréntesis, puedes meter tal. Pero Claro, pero aquí si es tienes algo la que sí se limitación puede. esta del tiempo y entonces tampoco te dejas playarte mucho. Mira, lo Claro. que más me ha pasado, que es, porque al final siempre acabas encontrando la manera, es estar haciendo justo documentales de animales donde en inglés aparece un nombre común y resulta que te encuentras que esa especie solo tiene un nombre común en inglés y en suajili, porque son unos pececitos que solo existen en no sé qué lago de Tanzania. Ah, Entonces claro. ahí lo que hice fue consultar con biólogos. Y lo que me recomendaron fue decir, porque para no decir el latinajo, porque tú puedes decir el nombre científico, pero si el docu está en plan Sí, que es muy divulgativo, muy sí. divulgativo y muy así, muy sencillo y muy familiar y Muy muy tal, diciendo solo accesible. nombres comunes, ponerte a decir nombres latinos como que chirría. Entonces me Mm. recomendaron que dijera este pez de la familia de los lábridos o este pez del género tal, ¿sabes? Ujú. Para desengrasar, y desde entonces siempre lo hago así. Sí, sí. Sí, Pues mira, eso es ¿cómo se dice?
es un buen consejo, ¿no? O sea, es una Claro, buena claro. astucia Sí, para decir, pues mira, así lo puedes traducir. Oye, claro. cuál fue, ¿cuál fue tu primer trabajo en cuanto a la traducción de documentales? ¿Cuál fue el primero que Pues hiciste? ¿El de fíjate, Titanic? No, no. no, fíjate, no me No. acuerdo, creo que era uno sobre mamuts. Creo que Vamos, era uno estás sobre mamuts. especializado en todas las especies, valga la Es que redundancia. corría el año 2009 o por ahí, ¿sabes? Con lo Sí, cual sí, ya... ya, sí, sí. Y sí, sí, creo recordar que fue algo de eso. Y desde, o sea, ya te digo, desde entonces, es que además lo de los docus todo el mundo piensa en los animalitos, pero es que yo he traducido desde sobre Facebook, sobre la minifalda, Ujú. sobre cuestiones Sí, hay políticas, muchos. Sí, mira, hay un poesía montón. árabe, Ajá. estos de política y de... Sí, sí, este de la fábrica de mentiras es de las fake news y del rollo de San Petersburgo, de la fábrica de Sí, los que rusos lanzando están bulos por internet y tal. están muy de moda ahora, ¿no? Sobre cosas además terribles, sobre guerras, sobre genocidios, sobre Chernóbil. Me hice uno de Chernóbil mucho antes de la serie. Yo ya cuando he visto la serie me lo sabía todo y además decía, ¿esto está bien contado? Esto no fue así, esto fue tal, Este esto fue que no sé término cuál. aquí no es el adecuado. Sí, ya. Exacto, este sobre la renta básica universal, ahora me estoy acordando muchísimo, muchísimo, dadas las circunstancias que se habla, ya empieza a hablar de esto y hablaban aquí de que era una, este se llamaba una utopía posible. Mm. Y, y sí, sí, muy posible, ya os digo, y os recomiendo que lo veáis porque ese docu es buenísimo, chulísimo, renta básica universal. Sí, Y, sí, sobre economía, sobre de todo, claro, oye, sobre una gastronomía. preguntita que se me acaba de ocurrir ahora. Cuando se dobla, o sea, cuando se traduce para una película, pues hay como mucha polémica de si los títulos podrían haber escogido un título mejor, pero realmente no es el traductor Sí, el que lo hace. Bueno, pues se puede proponer un título, pero luego la exacto. distribuidora es la que decide si, bueno, pues si tiene gancho o no. En cuanto a documentales, cuando tú traduces el título, ¿se respeta lo que tú has puesto o...? Pues con mucha más frecuencia, o sea, yo sí que suelo poner un título y muchas veces me encuentro que el título que yo le he dado es el que han dejado, pero también muchas otras lo cambian y además ni te consultan, ni te avisan, ni nada. Y nosotros, por ejemplo, que la registramos en nuestras traducciones para derechos, a veces da problemas porque el título que tú has dado es el que le has dado y luego te encuentras cuando lo emiten que Sí, que le han puesto lo han otro. cambiado el nombre y entonces puede dar... Ya. Porque además en el caso de los documentales no hay un único traductor como en el caso de las pelis. Bueno, también en el caso de las pelis puede pasar que no, pero por lo general una peli o una serie tiene tal traductor y se emite siempre con esa traducción y ese doblaje. Pero en el caso de los documentales, como lo puede comprar un buen día Televisión Española y decidir doblarlo ellos y tal, y luego lo puede comprar Ah, vale. Odisea Vale, o o sea, el que aunque Plus o el registres la canal no sé traducción. cuál y hacen otra distinta. Entonces Mira, circulan varias del mismo, ¿sabes? Y mira, eso no eso, lo sabía. La verdad es que no sí. sabía. O sea, yo Y pensé que eso era da bueno, problemas también para los derechos porque no está contemplado. Entonces, el primero que registra la traducción de X docu es el que se lo lleva. ya, o sea, que vamos, hay que andar muy vivo, ¿no? Hay que Entonces, andar muy vivo, sí. para Sí, sí, poder sí. registrarlo. Jolín. Ajá. Oye, Y es injustísimo, ¿eh? Vamos. claro, hombre, Aquí claro. deberías poder Sí, decir porque al final, mi traducción es la que corresponde a la que se dobló no sé dónde con tales voces. Supongo que con las voces pasará igual, pero eso no lo he hablado yo nunca con la gente que conozco del mundillo. Fíjate, lo tengo pendiente. mm, oye, ¿cuál ha sido, Reyes, la anécdota más, pues no sé cómo decirlo, más surrealista que te ha ocurrido cuando has traducido algún documental? Bueno, a ver, Algo tengo que muchas digas esto, anécdotas. sí. Dime, dime. Sí, no, no, o sea, pues algo que digas, vamos a ver, esto, esto es una cosa absolutamente absurda, surrealista, que no tiene ni pies ni cabeza, pero me está pasando a mí y lo tengo que resolver. Sí, bueno, es que hay de todo tipo. Por un lado te pasan, pues como te digo, lo de ponerte a tener que consultar y llamar a cualquier sitio, te quiero decir. O sea, yo creo que un traductor, un buen traductor que se precie y tal, es capaz de bajarse a la carnicería a preguntarle por los cortes de la carne al carnicero o al taller de la esquina a decir, oye, por favor, enséñame un cigüeñal para que yo me aclare con esto o lo que sea, o llamar por teléfono a cualquier lado. Yo llamé una vez a la embajada de Siria Ujú. y me hizo mucha gracia porque, claro, yo me esperaba como una cosa muy embajada, ¿no? Muy Mm, diplomáticos, muy tal, una cosa como súper seria, solemne. súper estirada, súper protocolaria y no sé qué. Y me lo cogieron, te lo juro,
una Maripuri con una, o sea, una cosa maravillosa, unas secretarias de estas que estaban entusiasmadas. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ay, qué guay! Oye, ¿y cuándo lo van a emitir? Oye, pues espérate, Rosa, espera, oye, mira, es que esta chica me pregunta por un topónimo de un pueblo, pero no sabemos si tal y si cual. Ah, pues espérate, le voy a preguntar a María José. Espérate, no sé qué. Súper majas, súper graciosas, me hizo una gracia eso que no veas. Y luego me han pasado cosas, como tú dices, de que esto también se lo digo mucho a mis alumnos, de cuando algo te haga dudar, o sea, ¿de qué coño pinta aquí en medio de este texto un huevo frito? O si están aquí hablando de espadas, ¿por qué mencionan una bisabuela? O yo qué sé, ¿sabes? Siempre, ahí siempre hay una frase hecha, un dicho, algo mal escrito o mal transcrito, algo que no has oído bien, algo que estás interpretando como un verbo cuando es un adjetivo, una preposición que no estás colocando donde se debe. Ahí hay algo, es lo que te decía, una cita de Shakespeare, de la Biblia, o un meme ahora mismo, o cualquier cosa, ¿sabes? Un hola que hace, un cualquier cosa de esas, de la otra cultura, que a ti te pilla con el pie cambiado. O sea, tú imagínate, yo qué sé, alguien que esté traduciendo a la inversa y se vea lo del que no sé qué ni qué niño muerto. Que tú imagínate qué expresión tenemos en el castellano de un puto niño muerto que pinta ahí un niño muerto. Claro, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, de repente... Te puede pasar al revés, ¿no? Cuando lo haces desde el inglés a... Claro, exacto, por eso digo, un equivalente no a eso. Entonces, esas cosas no me... Alguna vez me ha pasado que al final no conseguía encontrar qué era y yo decía, ¿qué pinta esto y tal? Y bueno, por ejemplo, me pasó una vez con unos que hablaban de avistamientos de zombies y no sé qué, y el señor decía, es como preguntarle a un bacalao que qué opina de Londres. Diciendo, es que es descabellado, no sé qué. Entonces, ese señor estaba tan loco que lo que dijo fue un locurón y ya está, ya llegué a esa conclusión y punto. Pero primero me devané los sesos buscando algún tipo de expresión de que no sé qué ni que vaca en brazos. Por ejemplo, pesas más que una vaca en brazos. Eso, pues imagínate, ¿a quién se le ocurriría hacer eso? Y luego tengo anécdotas de trabajo en sala que son muy divertidas, que cuando estás allí metida en sala con los locutores y grabando, y puedes estar grabando además un documental, pues eso, de un genocidio súper cruel, no sé qué, 8:30 de la mañana, tal. Los locutores son tan profesionales que son perfectamente capaces de estar grabando con una perfecta entonación, modulando perfectamente, leyendo comillas, paréntesis, ¿sabes? O sea, que tú dices, está metidísimo en el texto. Y están haciendo eso, pero a la vez están pensando en la lista de la compra. Entonces, de repente, estábamos con la barbaridad de no sé qué, no sé cuál, de a uno que le habían torturado, no sé qué, y justo terminábamos ese bloque y yo decía, vale, muy bien, venga, pasamos al no sé cuál. Y le decía al locutor, jo, qué barbaridad has visto, no sé qué. Y me miraba y me decía, ¿qué? No, es que estaba pensando que las niñas esta tarde, a ver cómo hago. Y yo, ostras, no me puedo creer. Y luego pasaba eso y pasaba, que haciendo una cosa súper cruenta también y súper desagradable, de repente decían, porque así somos los españoles, cualquier cosa con un doble sentido, medio sexual, medio no sé qué, no sé cuál, y nos descojonábamos igual. O sea, era como de, uy, qué grande la tienes, y ya era, ¡buah, ja, ja, ja! Aunque fuese el machete con el que iban a, ¿sabes? Pero eso daba mucho juego. Y me acuerdo que no se me olvidaron en la vida una vez con Juan Ignacio Caña, que es uno de los locutores de documentales más, creo que se llama Juan Ignacio, sé que se ha apellidado Caña seguro, que teníamos uno de los señores que intervenían, no me acuerdo, me parece que era una cosa de estas de megaestructuras o no sé qué, pues uno de los señores que eran los encargados de los explosivos o no sé qué, se apellidaba Krumenauer. Y claro, tú imagínate que cada vez que teníamos que hablar el señor Krumenauer, que nos salía el chiquito que todos llevamos dentro, y no había manera de decir eso un poco en serio. O hay muchas veces que de repente un señor, o hay una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que si queréis lo buscáis, que se llama La Polla. Entonces, cuando te salen nombres de esos, o, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me encanta, hay un capítulo de CSI, donde hay unos monjes budistas, no sé qué, no sé cuál, y hay uno que se llama Lamo Banana. Y el otro día viendo Forjado a Fuego, había un señor que se apellidaba Verga. No, en Forjado a Fuego no fue, en Crimen en el Paraíso. Pues ese tipo de cosas, claro, cuando tú estás como traductor dices, ¿cómo hago esto? El otro día, me acuerdo, en otra cosa, de organismos internacionales, había un equipo que por sus siglas era MOCO. El equipo MOCO, y era una cosa súper seria, ¿sabes? Está ayudando a paliar la malaria en no sé dónde. Y era como de, ¿cómo hago yo para que esto no suene? Pues es complicado, ¿sabes? Hay veces que... Claro. Ahora, por ejemplo, una de las leonas protagonistas... Dime. Se puede ocultar, o sea, eso cuando se hace un doblaje se puede camuflar, porque, bueno, pues le puedes cambiar el nombre más o menos. Claro, puedes hacer una propuesta de cómo esto es ficción. Claro, eso es.
Pero aquí no, porque el señor se llama Krumenauer porque se llama Krumenauer y la empresa Claro, se llama la... sí, Claro. no tiene la culpa de Sí, 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 sí. llamarse así. Oye, ¿cuál es tu labor en sala? O sea, Bueno, cuando supervisaba en sala. Exactamente, sí. Vale, sí, porque normalmente a nosotros no se nos ve el pelo por allí, ya sabes. Claro. Yo, de hecho, pongo mi nombre y mi teléfono en todos mis guiones por si el director, el supervisor, el locutor en sala, lo que sea, tiene cualquier problema, cualquier duda, para que me avisen. Pero es poco frecuente que se pongan en contacto contigo. Cuando estaba yo supervisando en sala fue porque el estudio se vio obligado a poner un equipo de supervisión en sala para no tener tantos retakes, ¿no? Ya. Bueno, retaques de esto que llaman ellos. Sí. El hecho de tener que llamar al locutor para que volviera porque había dicho, en un sitio uno había dicho Peter y el otro Peter. O Peter. Lo de los nombres, eso, o sea, cuando hay que pronunciar un nombre, bueno, si es un nombre inglés, como estamos mucho más acostumbrados, aunque no lo pronunciemos bien, pero quiero decir, pero si toca pronunciar un nombre, por ejemplo, en bielorruso. Yo es que indico todas y cada una de las pronunciaciones, todas y cada una de las veces que aparecen en el guión. Ah, vale, o sea, con una foto. Y creo que se debe hacer. Con... Entonces, por ejemplo, es lo que decíamos antes de lo de saber recursos y tal. Yo tengo localizadas varias páginas web. Supongo que la gente conocerá Forbo, que es como la más conocida, que es un diccionario de pronunciaciones. Ahora la Fundeo está dando muchas recomendaciones de pronunciaciones también de nombres propios. Y luego hay otra que si ponéis Oddcast, creo que os lo puedo poner aquí yo puedo estar en el chat ¿no? ¿Puedo escribir o no? Tú puedes escribir, sí, en principio sí, puedes escribir. A ver, aquí abajo, sí, está más abajo, espera. No consigo entrar. Está escribiendo. Es que no consigo entrar en la ventanita de escribir. No sé por qué, a ver. Ah, porque esto está un poco más... Porque no está cuadrada la ventana. Vale, ahora ya. Vale, esperad que la busco y os la pego. Es una página donde puedes buscar la pronunciación que quieras en el idioma, bueno, el idioma que quieras, de todos los que tienen, que tampoco los tienen todos. Pero es maravilloso. Y eso yo lo utilizo por eso, porque no solamente se trata de poner... Ahí lo tenéis. A ver, voy a entrar a ver si entra en el bueno. ¿Veis? Entonces, no solo se trata, yo siempre pongo el mismo ejemplo en clase. Si un locutor angloparlante hace en un documental, yo que sé, sobre Melanie Griffith, por ejemplo, dice que estuvo casada con Antonio Banderas, nosotros no vamos a querer que nuestro locutor diga Antonio Banderas, ¿no? Vamos a querer que diga Antonio Banderas. Entonces, si mencionan un pintor flamenco o una bióloga alemana, ¿no? O un inventor ruso, pues tú vas a querer pronunciarlo lo más próximo a su idioma original. Entonces yo indico todas las pronunciaciones. Muy bien. Sí, sí. Aunque con el árabe, bueno, eso ya es una movida, pero lo intento siempre. Y de hecho hay veces que lo que hago es que me pongo en contacto con gente que sepa árabe y les pido ayuda. Sí, también. Bueno, es que lo del gremio es maravilloso. O sea, nuestro gremio es una maravilla y te ayuda siempre. Está dispuesto a echarte una mano. Pues eso es muy importante, la verdad. Maravilloso. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar ya nuestra conversación, digamos, entre tú y yo, como si dijéramos, y abrimos un poco la ronda de preguntas. ¡Ay, fenomenal! Sí, genial. Más que nada por eso, porque son ya casi las 8 menos cuarto. Sí, vamos, yo estoy a gustísimo, ¿eh? y bueno, pues eso, los que queráis escribir alguna pregunta, ya sabéis que lo hacéis a través de mira, Chris pasa otro diccionario útil de pronunciación. How you say, efectivamente, es un diccionario útil. Genial. Pero solo es inglés, ¿no? Por lo que veo. Vale, guay. Mira, me lo apunto. Me lo añado a mis marcadores. Genial. Vale, pues veo que hay algunos asistentes que están escribiendo ya. Sí, darles tiempo. Sí, no, por eso, vamos, mientras tanto. Oye, bueno, pues mira, mientras están escribiendo, ya he respondido un poquito a la pregunta al principio, pero bueno, ¿cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para ser un buen traductor y qué consejos, sobre todo, le darías a un traductor que está empezando? Vale. Sí, quizá la segunda, porque yo creo que la primera ha quedado ya. Sí. Bueno, básicamente, pues eso, que se forme bien, que se asocie, que esté en contacto con el gremio y con la profesión, que es donde más se aprende, es un máster permanente. Si puede, o sea, aparte de asociarse a las asociaciones, de estar en las listas de distribución y demás, si puede ir a congresos, tener contacto, ir a saraos, a cenas, a comidas que se organicen y tal, y estar en contacto con otros profesionales del sector, eso ayuda muchísimo y se aprende mogollón. Y eso, y que sea muy riguroso, o sea, que la profesionalidad
aparte de lo evidente, ¿no? Que es hacer bien el trabajo, por supuesto respetar plazos, entregas, instrucciones del cliente y todo eso, como ese prurito, esa cosa de orgullo propio, ¿no? De hacer todo lo que esté en tu mano, de ser riguroso, de, pues eso, de documentarnos súper bien, de no dejar una piedra sin levantar. Y ser muy conscientes de que lo que nosotros, nuestro producto es nuestro servicio, lo que nosotros vendemos es ese texto en castellano. Y todas y cada una de las cosas que hay ahí escritas, cuando nosotros lo entregamos, tenemos que saber por qué y tienen que ser fruto de una decisión consciente. Eso que decíamos antes de, oye, esto me suena raro, ¿qué pintar aquí un huevo frito? No, pues es que si no pinta, no pinta, ¿sabes? Claro. A ver, ya tenemos ahí algunas preguntas. Si yo también hago el pautado de los documentales. Pautado hago en cuanto a la localización de subtítulos. En los documentales solo hago la traducción. No sé si te referirás al guión que a mí me llega de producción, supongo, que es una transcripción y que a veces lleva códigos de tiempo y demás. Sabina, aclárame. Pero no, yo ahí no. Yo suelo ir recibir un guión original, digamos, que suele ser una transcripción, ya os digo, por parte del cliente y la imagen, y yo hago la traducción. Vale. Mira, justo estoy, dice Elba, me pareció entender cuando hablabas de superpuesta que no suele haber guión. No, sí que lo hay. Lo que pasa es que, como os digo, como esto tiene mucho menos presupuesto siempre y tal, muchas veces lo que envían es una transcripción que se ha encargado a posteriori. Entonces, a alguien le encargan, transcribe esto, esa persona que sí que es nativa lo saca de oído, pero hay veces que no entiende las cosas y él directamente te pone ininteligible o te transcribe el nombre propio como Dios le da a entender, o para que os hagáis una idea, por ejemplo, tengo un ejemplo que pongo siempre en clase, que es alguien que hablando de un partido de béisbol dice, he just won the last match o algo así, o last night's match o algo así, o sea, ganó el último partido, el partido de anoche, y ese won, en lugar del pasado de ganar, que sería W-O-N, es un won como el número 1, está escrito como one, ¿sabes? Entonces tienes que tener mucho cuidado y hay veces que hay frases que faltan o que están mal transcritas o lo que sea y te tienes como que decir, hay veces que tienes que sacar cosas de oído, o por ejemplo, si hay de repente una conversación que quien lo ha transcrito o el cliente final, digamos, no ha creído importante para la trama, a lo mejor de repente hay unos trabajadores hablando entre ellos en el café, pero tu cliente sí que te pide, oye, esa conversación sí la quiero traducida porque sí la quiero tapar, y entonces te toca sacarlo de oído, pero son trocitos muy, muy concretos. Vale, más cosas. Hay otra pregunta también, ¿no? O sea, en doblaje, es que lo pregunta Alicia Borrás. Sí. ¿No? Que dice, en doblaje, ¿cómo consigues que las intervenciones de los interlocutores quepan en boca y no pasarte de caracteres? Bueno, eso es el ajuste, que es algo que nosotros no tenemos. Bueno, ya sabéis que eso depende del cliente. El cliente te puede pedir que el traductor sepa ajustar y le puede pedir la traducción, tanto la traducción como el ajuste. Pero, primera cuestión muy importante, son dos trabajos independientes que se cobran por separado. Y de hecho el ajuste se cobra por convenio. Con lo cual, que no se intenten colar un 2x1, mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, si el cliente te pide hacer el ajuste, sí, pero si no, lo normal es que el traductor haga la traducción y luego eso pase al director de doblaje, que sea el que haga el ajuste. Con lo cual, yo en principio no me tengo que preocupar porque no se pase de caracteres. Obviamente tenemos que tener en cuenta el ajuste. Y lo que no tiene sentido es si tu personaje dice hi, que tú te pongas a decir hola, buenas tardes, porque es obvio que no va a caber. Y tampoco tiene sentido que si tienes una boca enorme ahí con un grito que termina con la boca abierta, tú le pongas una palabra que tiene que terminar con la boca cerrada o viceversa. Eso es bastante evidente. Pero más allá de eso yo no me preocupo mucho. En general lo que suelo hacer, tanto en doblaje como en voz superpuesta, es hacer mi última revisión leyendo en voz alta el guión que yo he traducido, o sea, mi traducción. Y ahí rápidamente, además no solo te das cuenta de si está largo o corto, sino que te das cuenta, yo qué sé, de errores de puntuación, de repeticiones, de rimas internas que no quieres, o sea, eso ayuda mucho, a mí me parece que... Y te ayuda mucho porque, por ejemplo, para el doblaje, me parece muy importante, aquí uso un anglicismo que espero que me perdonéis, ¿no? El acting, o sea, el ponerte a interpretar, que si el actor dice, pero bueno, ¿cómo va a ser? Venga, hombre, tal, tú levantas las manos y haces como el mismo gesto, ¿no? O una madre de, haz el favor, mira que te he dicho veces que no sé qué, ¿no? Si te pones un poco en el papel, te metes en el papel, te sale la traducción más natural y te das cuenta de si la tuya cabe bien o no. Cierto, cierto. Sí, porque a veces da un poco la sensación
de que hay ciertas traducciones, claro, ahí yo no sé si dependerá del ajuste que se haga o si la traducción en sí, que no suenan demasiado naturales, sino que parece eso, que es una traducción literal de cómo lo diría el personaje, digamos, original, pero que no es como se dice en castellano, ¿no? Pero tal cual. Y de hecho, hace poco me pidieron una charla que para mí fue, o sea, me temblaban las piernas porque yo charlas de lo mío y a nuestro público y tal ya tengo más costumbre de hacer. Pero aquí me pidieron que hiciera, Dama, la Sociedad de Gestión de Derechos, me pidió que hiciera una charla sobre oralidad y traducción de diálogos para guionistas y directores que escriben directamente en castellano. Y les dije que sí, porque es que yo ya estoy observando, aunque ya os digo que me temblaban las rodillas, que ya se escribe directamente como una mala traducción del inglés. O sea, ya te pasa que en una serie española ves a alguien diciendo, ¿cómo demonios? Y tú, pero vamos a ver, ¿sabes? O los malditas seas, o los de veras, o cosas así, o calcos de esos de al final del día, o bienvenido a mi mundo, o mierdas de esas, ¿sabes? Que dices, pero a ver, por favor, que al final la gente acabará hablando así y acabará permeando y vale, pero... Y fue apasionante, la verdad, montar aquella charla y encontré muchos más ejemplos de los que me esperaba y muy ilustrativos, ¿eh? O sea que... Estoy mirando aquí eso por si hay algunas preguntas. Sí, ahí dice Alicia, ¿en voz superpuesta también divides en takes y marcas los símbolos? No, a ver, para empezar, el traductor no divide en takes, ¿eh? Eso también incluso en doblaje te lo dan hecho. Y los símbolos depende del cliente también en doblaje, pero en voz superpuesta no, porque en voz superpuesta, por eso os decía, los formatos son distintos, porque en doblaje supongo que sabéis que lo que hacen es que lo cortan en takes y tal, y los actores cuando están en sala se dedican a ensayar cada take hasta que lo tienen. Por eso tienen indicados además todos los gestos y los símbolos, el on y el off y demás, que algunas cosas las indica el traductor, otras las añade después el director de doblaje y de ajuste. Pero ellos lo ensayan varias veces, tú le pones solo risa y ellos ya ven si es una risita así nerviosa entre dientes o si es una risotada, una carcajada o si es una risa en plan malo de juajaja o lo que sea y ya lo ensayan haciendo eso y el director les da todas las pautas y tal. Y cuando ya están preparados, después de haberlo ensayado varias veces, dicen que graban, se lo ponen en silencio, como sabéis, y graban sobre el silencio haciendo el ajuste. En el caso del doblaje, no. O sea, en el caso de la superpuesta, no. Simplemente un locutor al que le ponen encima del atril la traducción, el guión traducido, y le dicen, tú eres el narrador y ponte a leer. Bueno, en el caso de que haya intervenciones, le dicen, vete al 5.27, vete al 7.43 y les dan una lista, digamos, con los tiempos de donde hablan, por eso hay que poner los tiempos. Y ellos van leyendo en voz alta, mirando como referencia a la pantalla con ese código de tiempo, que por eso se lo tenemos que indicar nosotros en el guión traducido, y van leyendo en voz alta sobre la marcha. Y yo cuando supervisaba docus, la grabación de docus, he visto documentales de 60 minutos que hemos grabado en tiempo real, prácticamente. Porque el locutor es un profesional de leer en voz alta y si el texto está bien escrito y no le hace pararse y no le hace errar y tiene ahí sus pronunciaciones, está bien puntuado y está más o menos bien medido y tal, se lo hacen tal cual. Entonces no hace falta hacer eso. Y los símbolos, supongo que te refieres, eso, no hay que poner gestos sonoros, porque como ya hemos dicho, un documental, por ejemplo, no es cuando se pone la voz superpuesta encima, no es una cosa interpretada por un actor o una actriz. Imaginad, por ejemplo, que el documental es sobre una guerra horrible y sale la gente a la que, yo qué sé, les acaban de tirar una bomba en su pueblo, han matado a media familia, le han destrozado la casa y están allí tirados entre los escombros y los cascotes. Pues a esa señora que están entrevistando, que está llorando, la actriz que le pone la voz, o sea, que dobla, no, es que realmente no es una actriz que la dobla, es como si fuera un intérprete de los de cabina, una traducción simultánea casi. Claro, ¿no? Una interpretación simultánea falseada. Yo le he dado al locutor el texto que tiene que decir y el locutor lo ha leído, pero en realidad esta señora está diciendo esto en árabe y como no la entiendes te voy a decir por encima lo que dice, pero no se pone a llorar ni lo lee normal, ¿sabes? Dice, Dios mío, ¿qué nos han hecho? ¡Qué horror! He perdido a toda mi familia y mi casa, ¿qué voy a hacer ahora? Pero no se pone a llorar porque quedaría hasta irreverente. Sería como insultante si hicieran algo así, ¿sabes? Sí, entonces no hay que marcar ni on, ni off, ni gestos, ni nada de eso, porque se lee de una manera mucho más neutra, informativa y lineal, ¿sabes? Sí, es como si fuese, digamos, un subtítulo hablado. Exacto, sí, es algo así, sí.
Bueno, te pongo ese ejemplo y luego pongo muchas veces los discursos de Hitler o a Marilyn haciendo su risita tonta. Tú imagínate que la actriz te pone a hacer, ¿sabes? La locutora, pues es que no pegaría nada. Escuchas la risa de Marilyn. Y solo cuando dice, me encantó conocer a Tony Curtis, porque nosotros, pues eso lo dicen encima, pero ya está, en un tono muy neutro, ¿sabes? Sí, pero aquí se pone de manifiesto una vez más que vuestra labor es, o sea, muy importante eso, dar un texto que esté bien traducido, que esté bien medido, que esté, o sea, que no suponga ninguna dificultad a la persona. Claro, sí. Lógicamente. Yo siempre les digo a los alumnos que nuestro texto, que tengan en cuenta que nuestro texto no se va a publicar en ningún sitio. No es un texto final, no es el producto final. Es una herramienta para que trabajen los siguientes, ¿sabes? Y en realidad nuestro texto lo van a imprimir, lo van a poner encima de un atril, lo van a llenar de borrones y comentarios y no sé qué, y luego lo van a tirar a la papelera. Y nuestro texto va a quedar grabado en sus voces. Ajá. Ya, no, sí. Dicho así, efectivamente, claro, sí. Ese texto es un vehículo para poder decir lo que hay que decir, ¿no? Muy bien. Bueno, veo que Daniel Sender está escribiendo una pregunta referente a la anterior. Dice Cristina, yo traduje para voz superpuesta y sí que teníamos que poner algunos como on y off. Bueno, pues me voy a aventurar a decirte, Cris, que probablemente fuese reality. Porque el reality al final es un género híbrido, no nos ha dado tiempo a hablar de eso, si queréis otro día. Perfectamente. Es una cosa, es un poco diferente. O sea, en realidad ya nadie se cree que un reality no tiene guión. Y, o sea, es que si fuera narrado en plan neutro y no sé qué, no lo vería nadie, ¿sabes? Entonces, en realidad es una especie de forma de ficción que te quieren contar que es no ficción, pero es mentira. Entonces, ahí como si imagínate a los de Jersey Shore, sin que les locuten los gestos, ahí también te pedirían gestos, seguro. Entonces, se supone que no lleva sincronía, pero al final me la medio lleva. Entonces, es una cosa un poco rara. Mira, dice Cris que sí, que ha acertado, menos mal. Punto. Mini punto. Claro, es que te extraño, claro. O sea, que no te aburres, Reyes. Quiero decir, ¿yo? No. Y me imagino que tendrás contactos en casi todos los especialistas, ¿no? O sea, bueno, yo tengo amigos hasta en el infierno. Y yo me quedo con tu cara y me sé lo que haces. O sea, yo siempre lo digo, que yo mantengo el contacto, o sea, el dato de contacto de todos los ex de todas mis amigas y de todas las ex de todos mis amigos. Que saben que les puedo llamar en cualquier momento porque necesito un físico nuclear o una neurocirujana. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues casi despedirnos. Ay, muchas gracias, me dicen cosas muy chulas. Mucha pena porque la verdad es que es muy entretenido, pero bueno. Muchísimas gracias. Es el principio de una hermosa amistad, ¿eh? Creo que se pueden hacer muchas más charlas para que ya nos hables, por ejemplo, eso, ¿no? De los realities o de algún otro aspecto que haya quedado en el tintero, porque... Fenomenal, bueno, ya sabéis dónde estoy. Además, ahora no tengo pérdida, te quiero decir. No tengo intención de salir mucho. Ninguno de nosotros. De ningún lado. Bueno, Reyes, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues seguimos en contacto. Y a los asistentes os recordamos que el sábado que viene, el 4 de abril, a las 7, vamos a tener a Araceli Lavado y a Eric Cruz, que no son traductores, sino que son cantantes. Así que también han hecho doblaje, han hecho coros. Así que podremos charlar con ellos y aprender mucho más de su trabajo. Y el sábado 11 de abril, o sea, justo la semana después, vamos a tener a José María Guzmán. Así que aquí os esperamos. Muchísimas gracias por estar una tarde más junto con nosotros. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista. Yo la verdad es que ha sido muy, muy, muy amena. Muchas gracias, señor aquí. Vale, besos, hasta la próxima. Aplaudir todos, chao.